Hay una cifra que cambió por completo mi perspectiva sobre la creación de riqueza cuando comencé a estudiar los patrones de acumulación de riqueza hace más de 5 décadas. Este número no aparece en los titulares de los periódicos financieros, no se discute en las conversaciones de la hora feliz y definitivamente no se enseña en las escuelas. Pero cuando entiendes lo que representa, cuando realmente entiendes la mecánica detrás de esto, algo interesante sucede en tu mente. Se deja de ver el dinero como algo que simplemente llega o no llega, y se empieza a verlo como un sistema predecible, casi matemático, que puede diseñarse con precisión quirúrgica. Ese número es $100,000. Y antes de que piensen que estoy hablando de algún objetivo arbitrario o de una cifra redonda elegida solo por conveniencia, permítanme explicar por qué este hito específico es tan significativo según los estudios publicados por la Reserva Federal sobre la movilidad económica y la acumulación de riqueza en las familias estadounidenses. Según una investigación realizada por la Encuesta de Finanzas del Consumidor, las familias que logran acumular sus primeros $100,000 en activos líquidos experimentan una espectacular aceleración en el crecimiento de la riqueza posterior. El fenómeno es tan consistente que los economistas conductuales han comenzado a llamarlo punto de inflexión de la equidad. Es como si hubiera una barrera invisible y, una vez que la cruzas, las reglas del juego cambian fundamentalmente a tu favor. Pero esto es lo que lo hace aún más fascinante. Según datos del Banco Mundial sobre patrones de ahorro en las economías desarrolladas, la abrumadora mayoría de la gente nunca logra cruzar esta barrera. No porque sea imposible, no porque requiera algún tipo de genio financiero, sino porque simplemente nunca han aprendido los principios mecánicos que hacen que tal acumulación no solo sea posible, sino prácticamente inevitable cuando se aplica de manera consistente. Y eso es exactamente lo que quiero compartir con ustedes hoy. No estoy aquí para venderles un sueño ni prometerles resultados garantizados porque, francamente, cualquiera que prometa certeza absoluta en las finanzas miente o no comprende cómo funcionan los mercados y las economías. Lo que puedo ofrecerte es algo mucho más valioso. Puedo mostrarles los 4 principios fundamentales que, según mis 5 décadas de experiencia estudiando los ciclos económicos y el comportamiento de los inversores, tienden a ser los más eficaces para construir ese primer hito significativo en materia de renta variable. Principios que han funcionado en diferentes periodos históricos, en diferentes contextos económicos, y que continúan funcionando independientemente de si estamos en un mercado alcista o bajista. Y si valoras el contenido financiero basado en datos verificables en lugar de promesas vacías, suscríbete, porque lo que comparto aquí es el resultado de décadas de analizar lo que realmente funciona versus lo que solo suena bien en teoría. El primer principio que quiero explorar con ustedes es algo que llamo ingeniería inversa de objetivos, y este concepto puede parecer obvio a primera vista, pero la forma en que la mayoría de las personas aborda los objetivos financieros es fundamentalmente incorrecta, según una extensa investigación en finanzas conductuales realizada por instituciones como la Universidad de Chicago y documentada en estudios de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Déjame explicarte lo que quiero decir. Cuando la mayoría de la gente piensa en acumular $100,000, piensa de forma lineal y abstracta. Se dicen a sí mismos algo como «necesito ahorrar dinero» o «necesito invertir más». Pero este tipo de pensamiento vago, según investigaciones sobre el establecimiento de objetivos financieros, casi nunca se traduce en resultados concretos. Lo que funciona, lo que los datos históricos demuestran consistentemente, es un enfoque completamente diferente. Imagina que tienes 3 años, es decir, 36 meses, para acumular $100,000. Lo primero que haría un ingeniero financiero es dividir este objetivo en unidades más pequeñas y manejables. $100,000 divididos por 36 meses
equivalen aproximadamente a $2.778 mensuales. Ahora bien, esta cifra todavía puede parecer intimidante para algunas personas, y aquí es donde la ingeniería inversa realmente comienza a mostrar su poder. Porque existen básicamente tres variables que puedes manipular para lograr este resultado. La primera variable es cuánto ganas. La segunda variable es cuánto gastas. Y la tercera variable, que la mayoría de la gente ignora por completo, es la tasa de rendimiento que genera su dinero mientras trabaja para usted. Lo que hace que esta matemática y no la esperanza sea que se puedan modelar diferentes escenarios combinando estas tres variables de diferentes maneras. Por ejemplo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre patrones de ingresos y consumo en Estados Unidos, una persona que puede aumentar sus ingresos en 15%, mientras que reducir sus gastos en un 10%, puede crear una capacidad de ahorro significativamente mayor sin cambios dramáticos en el estilo de vida. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Intentan hacerlo todo al mismo tiempo, de forma desorganizada, sin un sistema claro de seguimiento y ajuste. Lo que revelan los estudios de comportamiento financiero es que las personas que tratan su objetivo como un proyecto de ingeniería, con métricas claras, revisiones periódicas y ajustes basados en datos, tienen muchas más probabilidades de alcanzar sus objetivos. No porque sean más disciplinados en algún sentido abstracto, sino porque han creado un sistema que hace que el éxito sea casi automático. Y cuéntame en los comentarios dónde estás viendo este video y cuál es tu situación actual en relación a este objetivo. ¿Está empezando desde cero? ¿Ya tiene algo de capital acumulado? ¿O se encuentra en algún punto intermedio del viaje? Me gusta entender el contexto de las personas que ven este contenido porque me ayuda a crear material cada vez más relevante y aplicable. Ahora, permítanme profundizar un poco más en esta idea de ingeniería inversa, porque aquí hay un componente psicológico que es absolutamente crucial y que investigadores de finanzas conductuales como Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía, han documentado ampliamente. Cuando divides un gran objetivo en unidades más pequeñas, sucede algo interesante en tu cerebro. El objetivo deja de parecer abstracto y distante y empieza a parecer concreto y alcanzable. $2.700 al mes sigue siendo una cifra importante, pero mucho más tangible que $100.000 en 3 años. Y puedes profundizar aún más en esta descomposición. $2.700 mensuales equivalen aproximadamente a $694 semanales, o aproximadamente $99 diarios si consideramos solo los días hábiles. Ahora, $99 diarios de capacidad de ahorro o creación de valor adicional comienzan a ingresar a un territorio donde se puede pensar en acciones específicas y concretas. ¿Qué puedo hacer hoy para ganar o ahorrar $99? Esta pregunta es infinitamente más útil que cómo voy a ahorrar $100.000, porque te obliga a pensar en términos de acciones diarias y no de resultados lejanos. Pero aquí hay una trampa de la que necesito advertirte. Muchas personas, al realizar este tipo de cálculos, cometen el error de suponer que necesitan ahorrar el importe total cada mes desde el primer día. Esto ignora por completo el poder del interés compuesto y el crecimiento exponencial. Si se empieza ahorrando $1.500 al mes y se invierte ese dinero a una tasa de rendimiento promedio del 8% anual, que es aproximadamente el promedio histórico a largo plazo del mercado de valores estadounidense, según datos compilados por el profesor de Wharton School, Jeremy Siegel, se puede llegar a $100.000 en 3 años, contribuyendo mensualmente, significativamente, menos de lo que sugiere una simple división lineal. Esto se debe a que en los últimos meses del viaje, tus inversiones anteriores ya estarán generando retornos sustanciales que contribuyen al objetivo. Son cálculos financieros básicos, pero es algo que la mayoría de las personas
no consideran al establecer sus objetivos. El segundo principio fundamental que quiero compartir con ustedes es algo que aprendí al observar cómo estructuran sus vidas las personas financieramente más exitosas, y que posteriormente fue validado por una extensa investigación realizada por el Fondo Monetario Internacional sobre los patrones de acumulación de riqueza en diferentes países. A este principio lo llamo arquitectura del flujo de ingresos y desafía fundamentalmente la forma en que la mayoría de la gente piensa acerca de ganar dinero. La sabiduría convencional dice que para ganar más es necesario trabajar más horas o conseguir un trabajo mejor remunerado. Y si bien ambas estrategias pueden funcionar, tienen graves limitaciones estructurales. El día solo tiene 24 horas. El cuerpo tiene límites físicos e incluso los trabajos mejor pagados tienen un tope salarial fijado por el mercado. Lo que las personas que acumulan riqueza constantemente hacen de manera diferente, según un análisis del Banco de Pagos Internacionales sobre la distribución de la riqueza, es que piensan en términos de múltiples flujos de ingresos que funcionan en paralelo idealmente, con diferentes características de correlación. Permítanme explicar lo que quiero decir con esto usando un ejemplo concreto. Imaginemos dos personas que ganan exactamente la misma cantidad total al mes, digamos $5,000. La persona número 1 recibe toda esta cantidad de un solo trabajo. La persona número 2 recibe $3,000 de un trabajo, $1,000 de un proyecto independiente que realiza por las noches y los fines de semana, y $500 en dividendos de inversiones acumuladas durante algunos años, más $500 del alquiler de un cobertizo, puerta de garaje que no utilizas. Económicamente, sobre el papel, estas dos personas parecen idénticas, pero la realidad es que la persona número 2 se encuentra en una posición estructuralmente mucho más sólida. Si pierde su trabajo, todavía le ingresarán $1,500 o $2,000 cada mes mientras busca otro puesto. Lo más importante es que ha desarrollado habilidades y sistemas para generar ingresos de múltiples maneras, lo que significa que su capacidad para recuperarse de cualquier revés financiero es dramáticamente mayor. Esto no es teoría ni especulación. Los estudios de la Reserva Federal sobre la resiliencia financiera de las familias estadounidenses durante la crisis de 2008 documentaron que las familias con múltiples fuentes de ingresos tenían significativamente menos probabilidades de experimentar dificultades financieras graves, incluso cuando una de sus fuentes de ingresos se vio afectada por la recesión. El principio subyacente aquí es la diversificación aplicada no a las inversiones, sino a la propia generación de ingresos. Y así como la diversificación de las inversiones no significa simplemente comprar muchas acciones diferentes, la diversificación de los ingresos no significa simplemente tener muchos empleos desconectados. La clave es generar flujos de ingresos que tengan características complementarias. Idealmente, desea al menos un flujo de ingresos que sea estable y predecible, como un salario o un contrato a largo plazo. Desea al menos una corriente que tenga un potencial de crecimiento exponencial, como su propio negocio o comisiones basadas en el desempeño. Y desea al menos una corriente que sea relativamente pasiva y que requiera poco mantenimiento continuo, como inversiones que generen dividendos o regalías de algún tipo de propiedad intelectual. Cuando estructura su arquitectura de ingresos de esta manera, sucede algo interesante con su capacidad para acumular esos primeros $100,000. Ya no dependes de una única palanca que hay que tirar con la máxima fuerza. En cambio, tiene múltiples palancas más pequeñas que, combinadas, producen un mayor resultado total, con menos esfuerzo concentrado en un punto específico. Ahora, sé que algunas personas que ven esto podrían estar pensando, pero apenas tengo tiempo para el trabajo que ya tengo. ¿Cómo voy a agregar más fuentes de ingresos? Y esa es una preocupación válida que merece una respuesta honesta. La realidad es que generar múltiples flujos de ingresos
no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que normalmente lleva años, no meses. Pero el punto crucial es que hay que empezar en algún momento. Y el momento ideal para plantar una semilla no es cuando necesitas desesperadamente el fruto. Es mucho antes, cuando aún tienes recursos y energía para dedicar a cultivarlo. Lo que he observado a lo largo de décadas es que las personas que alcanzan hitos financieros importantes, como $100,000 en 3 años, a menudo comienzan a diversificar sus fuentes de ingresos mucho antes de alcanzar esa meta. La diversificación del ingreso fue parte del proceso para llegar allí, no el resultado de llegar allí. El tercer principio que considero absolutamente fundamental, y quizás el más contradictorio de los 4, es algo que llamo optimización de la tasa de quemado. Este término proviene originalmente del mundo de las startups, donde se refiere a la velocidad a la que una empresa gasta sus reservas de efectivo. Pero el concepto se aplica perfectamente a las finanzas personales, y comprenderlo puede literalmente duplicar o triplicar la velocidad de acumulación de riqueza sin requerir ningún aumento en sus ingresos. La mayoría de las personas, cuando piensan en ahorrar dinero, lo hacen en términos de privaciones y sacrificios. Deja de tomar café, cancela suscripciones, come pasta todos los días. Y si bien la economía es ciertamente importante, este enfoque basado en las privaciones rara vez funciona a largo plazo. Los estudios de finanzas conductuales publicados por la Oficina Nacional de Investigación Económica muestran que las personas que intentan ahorrar a través de privaciones extremas tienden a experimentar lo que los investigadores llaman fatiga de decisión y agotamiento de la fuerza de voluntad, lo que eventualmente conduce a episodios de gasto compensatorio que a menudo eliminan todos los ahorros anteriores. Lo que funciona mucho más eficazmente, según estos mismos estudios, es un enfoque que llamo optimización estructural. En lugar de centrarse en recortar gastos individuales mediante la fuerza de voluntad, se centra en rediseñar la estructura fundamental de sus gastos para que los ahorros se produzcan automáticamente, sin requerir decisiones constantes. Permítanme darles un ejemplo concreto que ilustra perfectamente este principio. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, las 3 categorías de gastos más importantes para la familia estadounidense promedio son la vivienda, que representa aproximadamente el 33% del presupuesto, el transporte, que representa aproximadamente el 16%, y la comida, que representa aproximadamente el 12%. Juntas, estas 3 categorías consumen más del 60% NT del presupuesto típico. Ahora, piensa en esto por un momento. Si puede optimizar estas 3 categorías en solo un 15% cada una, sin necesariamente hacer sacrificios dramáticos en el estilo de vida, liberará aproximadamente el 9% de su presupuesto total. Para alguien que gana $5,000 al mes, eso significa $450 adicionales de capacidad de ahorro cada mes o $5,400 al año, sin cortar ningún café ni cancelar ninguna suscripción de streaming. La clave es centrarse en decisiones grandes y estructurales, no en decisiones pequeñas y cotidianas. Un apartamento un poco más pequeño o uno en un vecindario adyacente al que vive actualmente podría ahorrarle entre $200 y $400 al mes. Un automóvil usado en buen estado en lugar de uno nuevo puede ahorrarle $300 al mes en pagos y seguros. Cocinar en casa 4 noches a la semana, en lugar de 2, puede ahorrarle $200 al mes, sin eliminar por completo el placer de comer fuera. Ninguno de estos cambios individualmente parece dramático o sacrificial, pero combinados y estructurados como decisiones de sistema, en lugar de ejercicios diarios de fuerza de voluntad, pueden significar la diferencia entre acumular $100,000 en 3 años o tardar de 7 a 10 años en lograr el mismo objetivo. Hay otro aspecto de la optimización de la tasa de quema que pocas personas consideran,
y es particularmente relevante para aquellos enfocados en acumular un primer activo significativo. Es el concepto de gastos que se pagan solos frente a gastos que simplemente se agotan. Algunos gastos, si bien representan una salida de dinero en el corto plazo, generan retornos que superan su costo en el tiempo. Un ejemplo clásico es la educación o capacitación, que aumenta su capacidad de generar ingresos. Si gastas $2,000 en un curso que te permite ganar $400 adicionales por mes en tu trabajo o en proyectos paralelos, ese gasto se amortiza en 5 meses y luego se convierte en pura ganancia. Otros gastos, en cambio, no tienen retorno asociado. Simplemente consumen recursos sin generar nada a cambio, más que una satisfacción momentánea. La distinción aquí no es entre gasto necesario y gasto superfluo en el sentido moral tradicional. Es una distinción puramente matemática y funcional. La persona que está optimizando su tasa de consumo para acumular $100,000 en 3 años no elimina todos los gastos discrecionales. Es selectiva sobre qué gastos discrecionales mantiene, priorizando aquellos que generan algún tipo de retorno, ya sea financiero, en términos de bienestar que aumente su productividad, o en términos de conexiones sociales que puedan abrir oportunidades futuras. Esto nos lleva al cuarto y último principio, que considero quizás el más poderoso de todos, y que en muchos sentidos sintetiza los 3 anteriores. A este principio lo llamo aceleración compuesta, y se basa en una comprensión profunda de cómo funciona el crecimiento exponencial no solo en la inversión, sino en prácticamente todos los aspectos de la creación de riqueza. La mayoría de la gente está familiarizada con el concepto de interés compuesto aplicado a las inversiones. La idea de que su dinero genera retornos, y esos retornos luego generan sus propios retornos, creando una curva de crecimiento que se acelera con el tiempo. Se dice que Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, aunque la atribución de esta frase es históricamente cuestionable. Pero independientemente de quién lo dijo primero, el principio matemático es innegable y ha sido ampliamente documentado en estudios financieros publicados por instituciones como el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional. Lo que pocas personas se dan cuenta es que el mismo principio compuesto se aplica a las habilidades, las relaciones, las oportunidades y prácticamente a cualquier recurso que se desarrolle con el tiempo. Permítanme darles un ejemplo que ilustra esto perfectamente y que he observado repetidamente en personas que alcanzan hitos financieros importantes en periodos de tiempo relativamente cortos. Imagine a alguien que decide desarrollar una habilidad de alta demanda, por ejemplo, programación o análisis de datos. En el primer año, esta persona se encuentra en la etapa de aprendizaje básico. Quizás consiga algún pequeño proyecto independiente aquí y allá, lo que le reportará unos dólares extra al mes. Para el segundo año, tiene un portafolio que mostrar y consigue mejores proyectos, tal vez entre $500 y $1,000 al mes en trabajo extra. En el tercer año, se la reconoce como alguien competente en su campo, recibe referencias de clientes anteriores e incluso puede obtener un aumento o un ascenso en su trabajo principal, debido a sus nuevas habilidades. Ahora podría estar generando $2,000 o más al mes en valor adicional. Tenga en cuenta que el esfuerzo que esta persona realiza por semana puede haber permanecido relativamente constante durante los 3 estos años, quizás de 10 a 15 horas semanales de práctica y trabajo en la nueva habilidad. Pero el retorno de ese esfuerzo creció exponencialmente, no linealmente. Esta es una composición aplicada al desarrollo de habilidades. El mismo principio se aplica a las relaciones profesionales. Cada conexión genuina que establezcas puede potencialmente conectarte con docenas de otras personas a lo largo del tiempo. Un mentor hoy podría presentarle mañana un socio comercial que podría contratarlo para un proyecto importante el próximo año. Estas redes de relaciones
se forman con el tiempo de maneras que son imposibles de predecir con precisión, pero que siguen patrones reconocibles documentados en estudios de capital social, publicados por investigadores de instituciones como Harvard y Stanford. Lo que hace que el principio de aceleración compuesta sea tan poderoso para cualquiera que busque acumular $100,000 en 3 años es que cambia fundamentalmente las matemáticas de la ecuación. Cuando simplemente intentas ahorrar dinero de un ingreso fijo, estás jugando un juego lineal. La curva de crecimiento es predecible pero lenta. Cuando incorporas elementos de capitalización, desarrollas habilidades que aumentan tus ingresos, cultivas relaciones que abren oportunidades, inviertes para que tu dinero trabaje para ti. La curva comienza a acelerarse, y en un horizonte de 3 años, esta aceleración puede marcar una diferencia absolutamente sustancial en el resultado final. Ahora, déjame mostrarte cómo estos 4 principios se conectan en la práctica, porque es en su integración donde ocurre la verdadera magia. La persona que está en camino de acumular $100,000 en 3 años suele estar haciendo varias cosas simultáneamente. Tiene un objetivo claro y lo divide en unidades más pequeñas. Revisa su progreso periódicamente y realiza ajustes basándose en datos, no en intuición. Este es el principio de la ingeniería inversa en acción. Al mismo tiempo, está desarrollando o ampliando múltiples fuentes de ingresos, sin poner todos sus huevos en la canasta de un solo trabajo o fuente de ingresos. Ella entiende que la diversificación de los ingresos es tan importante como la diversificación de las inversiones. Este es el principio de la arquitectura del flujo de ingresos. También rediseñó su estructura de gastos para que los ahorros se produzcan automáticamente, sin requerir un ejercicio constante de fuerza de voluntad. Sus decisiones estructurales sobre vivienda, transporte y alimentación fueron optimizadas para maximizar la capacidad de ahorro sin sacrificar la calidad de vida de manera insostenible. Este es el principio de optimización de la tasa de combustión. Y finalmente, está invirtiendo tiempo y recursos en cosas que se agravan con el tiempo. Habilidades que aumentan su capacidad de generar ingresos, relaciones que le abren puertas a oportunidades e inversiones que hacen que su dinero trabaje mientras duerme. Este es el principio de la aceleración compuesta. Cuando estos 4 elementos trabajan juntos, sucede algo casi inevitable. La velocidad de acumulación de activos aumenta de forma no lineal. Los primeros meses pueden resultar lentos, y esto desanima a muchas personas. Pero a medida que los sistemas se establecen y los efectos compuestos comienzan a manifestarse, la velocidad se acelera progresivamente. Según los análisis de las trayectorias de acumulación de riqueza publicados por la Reserva Federal, las personas que eventualmente alcanzan hitos financieros importantes a menudo experimentan este patrón de aceleración no lineal. Los primeros 20 o 30,000 dólares pueden tardar un año o más. Los próximos 20 o 30,000 podrían tardar 8 o 9 meses. Y los últimos 20 o 40,000 para completar los 100,000, a menudo, ocurren en un periodo de tiempo aún más corto, porque todos los sistemas están funcionando a su máxima capacidad y los efectos compuestos están en pleno funcionamiento. Aquí hay un aspecto psicológico importante que quiero abordar antes de continuar, porque puede marcar la diferencia entre el éxito y la renuncia para muchas personas. Investigadores de finanzas conductuales como Daniel Kahneman y Amos Tversky han documentado ampliamente un fenómeno llamado descuento hiperbólico. Es la tendencia humana a valorar las recompensas inmediatas mucho más que las recompensas futuras, incluso cuando las recompensas futuras sean objetivamente mayores. Este sesgo cognitivo es una de las principales razones por las que tantas personas no logran alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. El placer de gastar hoy parece mucho más real y tangible que la satisfacción abstracta de tener $100,000 dentro de 3 años. Para superar este sesgo,
Las personas exitosas en la acumulación de riqueza desarrollan técnicas de visualización concretas. No piensan en los $100,000 como un número abstracto, sino que conectan ese número con algo tangible y emocionalmente significativo. Podría ser la libertad de dejar un trabajo que odian, la seguridad de saber que pueden manejar cualquier emergencia o la posibilidad de tomar decisiones de vida basadas en preferencias más que en necesidades financieras. Cuando puedes transformar el objetivo abstracto en algo emocionalmente vívido, el descuento hiperbólico pierde parte de su poder. La recompensa futura comienza a parecer tan real como la gratificación inmediata, y las decisiones diarias se alinean de forma más natural con el objetivo a largo plazo. Otro sesgo cognitivo que a menudo sabotea a las personas en este viaje es lo que los psicólogos llaman sesgo del status quo. Es la tendencia a resistirse a los cambios, incluso cuando esos cambios claramente beneficiarían a la persona. Alguien puede saber intelectualmente que debería mudarse a un apartamento más barato, vender un automóvil que consume recursos excesivos o iniciar un proyecto paralelo que genere ingresos. Pero el sesgo del status quo crea una resistencia emocional a hacer algo diferente de lo que ya se está haciendo. La solución a este sesgo, según investigaciones en economía del comportamiento, es crear desencadenantes de acción y compromisos previos. En lugar de esperar hasta que tenga ganas de hacer un cambio, crea sistemas que hacen que el cambio sea inevitable, o al menos mucho más fácil que continuar con el status quo. Esto podría ser algo tan simple como programar un recorrido por apartamentos más baratos antes de renovar su contrato de arrendamiento actual o configurar una transferencia automática a una cuenta de inversión el día que baje su salario. La cuestión es eliminar la necesidad de tomar una decisión en el momento crítico, porque la decisión ya se tomó de antemano cuando estabas en un estado mental más racional y orientado al futuro. Permítanme compartirles algo que he observado constantemente durante 5 décadas de estudio de personas que generan riqueza de manera sostenible. Existe una diferencia fundamental entre las personas que eventualmente logran sus metas financieras y las personas que siempre parecen intentarlo, pero nunca las logran. Y esta diferencia no es inteligencia, no es suerte, no es acceso a información privilegiada. Es algo mucho más sencillo y a la vez mucho más difícil de desarrollar. Es la capacidad de mantener el enfoque en un objetivo durante un periodo prolongado de tiempo, realizando ajustes tácticos sin perder de vista la dirección estratégica. En un mundo lleno de distracciones, nuevas oportunidades aparentemente imperdibles y presión social para consumir y conformarse, mantener este tipo de enfoque es extraordinariamente raro. Pero es exactamente esta rareza lo que hace que las personas enfocadas tengan muchas más probabilidades de lograr resultados excepcionales. 3 años pueden parecer mucho tiempo, pero en la escala de toda una vida es un periodo de tiempo relativamente corto. Y $100,000, si bien son un hito importante, son solo el comienzo. Según datos del Fondo Monetario Internacional sobre la distribución global de la riqueza, las personas que logran acumular sus primeros $100,000 tienden a alcanzar los segundos $100,000 en un periodo significativamente más corto, y el tercero más rápido hasta ahora. Es la manifestación práctica del principio de aceleración compuesta que comentamos anteriormente. Los sistemas que construye, las habilidades que desarrolla y las relaciones que cultiva continúan generando retornos mucho después de haber logrado su objetivo inicial. Ahora quiero ser absolutamente honesto en algo, porque creo que la honestidad es más valiosa que el optimismo vacío. No todos los que intentan llegar a los $100,000 en 3 años lo conseguirán. La realidad es que las circunstancias importan. Alguien que comienza con una deuda importante, que tiene amplias responsabilidades familiares o que vive en un área con pocas oportunidades económicas, enfrentará desafíos muy diferentes a los de alguien que comienza desde cero,
sin deudas y con acceso a un mercado laboral dinámico. Pero esto es lo que los datos históricos muestran consistentemente. Incluso las personas que se encuentran en circunstancias muy difíciles tienden a beneficiarse enormemente de la aplicación sistemática de estos principios. Quizás no lleguen a los 100,000 en 3 años. Quizás sean necesarios 5 años o 7, pero la trayectoria cambia significativamente. Y a menudo, las personas que comienzan en circunstancias difíciles y aplican estos principios de manera consistente, terminan superando a las personas que comienzan en circunstancias mucho más favorables, pero que nunca desarrollan los sistemas y hábitos necesarios para un crecimiento sostenible. La historiadora económica Deirdre McCloskey ha documentado ampliamente este fenómeno en sus estudios sobre la movilidad social en diferentes períodos históricos. Los principios fundamentales de acumulación de riqueza, diversificación de ingresos, optimización de gastos e inversión en activos compuestos tienden a funcionar independientemente del contexto histórico específico. Lo que cambia son las manifestaciones concretas de estos principios, no los principios mismos. Permítanme ahora aportar algunos datos concretos que pueden ayudar a calibrar expectativas realistas, porque las expectativas, los calibrados, son mucho más útiles que el optimismo o el pesimismo desvinculados de la realidad. Según la más reciente encuesta sobre finanzas del consumidor publicada por la Reserva Federal, el ingreso medio de las familias estadounidenses es de aproximadamente $70,000 al año. La tasa de ahorro mediana, es decir, el porcentaje del ingreso que realmente se ahorra, es aproximadamente el 8%. Esto significa que la familia estadounidense típica ahorra unos $5,600 al año, o aproximadamente $467 al mes. A este ritmo, sin ningún retorno de la inversión, se necesitarían aproximadamente 18 años para acumular $100,000. Dado que los rendimientos de las inversiones históricamente promedian aproximadamente entre el 7 y el 8% anual, el tiempo se reduce a aproximadamente 13 a 14 años. Estos son los números de una persona promedio que hace las cosas de manera promedio. El objetivo de 100,000 en 3 años, por tanto, representa una aceleración de 4 a 6 veces con respecto a la media. Esto es ambicioso, pero no imposible. Para conseguir esta aceleración, es necesario desviarse significativamente de la media en al menos una, y preferentemente en varias de las variables de la ecuación, o aumentar los ingresos sustancialmente por encima del promedio, o reducir los gastos sustancialmente por encima del promedio, o lograr retornos de inversión sustancialmente por encima del promedio, o alguna combinación de los tres. Los 4 principios que analizamos, ingeniería inversa de objetivos, arquitectura del flujo de ingresos, optimización de la tasa de consumo y aceleración compuesta, son precisamente las palancas que permiten esta desviación de la media. Estos no son trucos ni atajos. Son sistemas probados que las personas exitosas en la acumulación de riqueza aplican consistentemente, adaptando las manifestaciones concretas a sus circunstancias específicas, pero manteniendo intactos los principios subyacentes. Hay un último pensamiento que quiero compartir, y se relaciona con algo que he aprendido al observar no solo los mercados financieros, sino también la psicología humana durante décadas. Las personas a menudo subestiman lo que pueden lograr en periodos de tiempo más largos, mientras que sobreestiman lo que pueden lograr en periodos de tiempo más cortos. 3 años parecen mucho tiempo si se mira hacia adelante, pero pasan extraordinariamente rápido cuando se mira hacia atrás. La pregunta que debería hacerse no es si puedo recaudar $100,000 en 3 años, sino ¿qué voy a hacer en los próximos 3 años, de todos modos? Porque esos 3 años pasarán independientemente de si estás trabajando activamente para lograr una meta financiera o no. La pregunta es simplemente
si estará más cerca o más lejos de la libertad financiera cuando pasen esos 3 años. Al aplicar los principios que hemos discutido, la ingeniería inversa que convierte objetivos abstractos en acciones diarias concretas, la arquitectura de ingresos que crea múltiples flujos paralelos de ingresos, la optimización de gastos que libera recursos sin sacrificios insostenibles y la aceleración compuesta que hace que su progreso gane impulso con el tiempo, está acumulando las probabilidades sustancialmente a su favor. No puedo garantizar que alcances exactamente $100,000 en exactamente 3 años, porque hay variables fuera de tu control que pueden acelerar o ralentizar el proceso. Pero puedo decirles con un alto grado de confianza, basado en décadas de observación y extensos datos publicados por instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que las personas que aplican estos principios consistentemente tienden a lograr resultados significativamente mejores que las personas que no lo hacen. Y eso, al final, es lo que importa. No una certeza absoluta, que no existe en las finanzas ni en ningún otro ámbito de la vida, sino una probabilidad favorable basada en principios probados en el tiempo. Si este contenido te ayudó a